Lo que Lufthansa acaba de hacer con el 747 está sorprendiendo a toda la industria. Durante más de medio siglo, el Boeing 747 no fue solo un avión. Fue una declaración de poder. Una máquina capaz de conectar continentes y transformar los vuelos de larga distancia en algo casi mítico. Un símbolo que dominó los cielos, hasta que su reinado empezó a derrumbarse. Las grandes aerolíneas comenzaron a despedirse. British Airways, Delta, Qantas. Una tras otra fue cerrando el capítulo del Queen of the Skies. Todo apuntaba al mismo final, excepto en un lugar. Porque mientras el resto del mundo avanzaba, Lufthansa tomó una decisión completamente distinta. Mantener vivo al 747 en pleno 2026. Una decisión que parece ilógica, a menos que haya algo más detrás, y lo hay. Lufthansa no se aferró al 747 por accidente. En 1970, fue la primera aerolínea europea en operar este avión. Desde entonces, el Jumbo dejó de ser solo parte de su flota y se convirtió en parte de su identidad. Durante décadas, definió su imagen. Grande, ambicioso, diseñado para conectar Frankfurt con el mundo. Y cuando la industria empezó a abandonarlo, Lufthansa hizo lo contrario. Se convirtió en el cliente de lanzamiento del 747-8, la versión más moderna del Jumbo. Mientras otros veían el pasado, Lufthansa todavía veía valor. Pero esa decisión pronto se puso a prueba. El plan era reemplazar gradualmente estos aviones con modelos más eficientes, más baratos, más simples. Pero ese futuro empezó a retrasarse. Y cuando los reemplazos no llegan, las decisiones perfectas desaparecen. Lufthansa se encontró con un problema real. Retirar el 747 significaba perder capacidad crítica en rutas clave. Y en un hub como Frankfurt, no puedes simplemente añadir más vuelos para compensarlo. Ahí fue cuando todo cambió. El 747 dejó de ser un problema y pasó a ser una solución. Ya estaba en la flota, ya estaba pagado, y podía seguir haciendo el trabajo. Pero hay otra razón aún más importante. Lufthansa Technik. Mantener un 747 es caro. 4 motores, sistemas complejos, mantenimiento constante. Para muchas aerolíneas es insostenible. Pero Lufthansa tiene una ventaja única. Controla gran parte de ese mantenimiento internamente. Eso reduce costos, aumenta el control y le da algo clave: margen. Margen para mantener el avión sin que se convierta en una carga imposible. Y con ese margen, Lufthansa hizo algo inesperado. No solo decidió mantener el 747, decidió reinventarlo. Mientras otras aerolíneas reducían costos, Lufthansa apostó, por lo contrario, convertir el Jumbo en una experiencia premium. Aquí entra Allegris, su nueva generación de cabinas diseñada para competir en lo más alto del mercado, y el 747-8 no quedó fuera. Se convirtió en protagonista. Suites más privadas, mayor exclusividad. Una experiencia pensada para pasajeros que están dispuestos a pagar más. De repente, el Jumbo dejó de competir por eficiencia y empezó a competir por experiencia. Y hay un detalle que lo hace único. La cubierta superior. Un espacio que ningún avión moderno replica igual. Más íntimo. Más exclusivo. Lufthansa entendió que eso no era solo nostalgia. Era valor. Valor de marca. Pero esta estrategia no es perfecta. Modernizar un 747 no es fácil. Su diseño impone límites. Integrar nuevas cabinas es más complejo, más lento y más costoso que en aviones modernos. Aún así,
Lufthansa siguió adelante, y eso plantea una pregunta inevitable. ¿Es una decisión brillante o una apuesta demasiado forzada? Porque mantener vivo un icono cuesta, y cada año que pasa cuesta más justificarlo. Pero aquí está la clave final. No todos los 747 tienen el mismo destino. El 747-400 ya está saliendo. Es menos eficiente, más costoso y difícil de sostener frente a aviones como el A350 o el 787. Pero el 747-8 es diferente, más moderno, más eficiente dentro de su categoría, y todavía útil como herramienta estratégica. Lufthansa no está intentando salvar todo el pasado. Está eligiendo qué parte del pasado aún puede generar valor. Y eso lo cambia todo, porque deja de ser una decisión emocional y se convierte en una estrategia precisa. En una industria obsesionada con la eficiencia, Lufthansa encontró una forma de convertir un avión que muchos daban por muerto en una ventaja. Temporal, sí. Porque tarde o temprano los reemplazos llegarán. Y cuando ese momento llegue, la pregunta no será si el 747 debía retirarse. La verdadera pregunta será otra. Si Lufthansa fue la última en aferrarse al pasado, o la última en entender que incluso al final, todavía había valor. Porque mientras casi todos veían un avión terminado, Lufthansa vio una oportunidad más, y por un tiempo, logró que el viejo gigante siguiera siendo indispensable.